ser el conferencista de esta noche, augurar el mayor de los éxitos a estas jornadas que enriquecen el espíritu masónico y que demuestran este compromiso que todos tenemos de irnos preparando y nos formando todos los días. Quiero, además, a nombre de la Gran Logia, indicar que a sugerencia y petición de el venerable Luigi, he decidido nombrar miembro honorario de la Gran Logia del Ecuador a nuestro expositor el día de hoy, nombramiento que lo hacemos público. Te pido, Luigi, si se puede proyectar, y que se remitirá a través de la correspondencia pertinente para que le llegue hasta sus manos a nuestro conferencista y querido hermano. Agradecerte a ti, Jorge, por tu tiempo, por tu dedicación a estos espacios formativos, y agradecer a todos por también estar presentes, lo que prueba que todos tenemos el compromiso no solamente de enseñar, sino también de aprender permanentemente como aprendices que somos siempre. Gracias a todos y los dejo con el expositor. Luigi, te encargas tú de exhibir el diploma, y un gran abrazo a todos. Así será, gran maestro. Te agradezco mucho por tus palabras y apertura y la deferencia con el querido y respetado hermano Jorge Norberto. Te envío un triple abrazo, gran maestro. Según lo dispuesto por el gran maestro, querido y respetado hermano Jorge Norberto, tengo el honor de transmitirte, como ya fue dado por nuestro gran maestro, el reconocimiento de miembro honorario de la Gran Logia del Ecuador, emitido el día de hoy en virtud de esa fraternidad que has tenido con los hermanos del Ecuador. Queridos hermanos, estoy hasta sorprendido, gratamente sorprendido por este reconocimiento. Verdaderamente no lo esperaba y ha sido o es un salario que no estaba para nada en mis cálculos. Demuestra la generosidad y la fraternidad que impera en la Gran Logia del Ecuador, y verdaderamente estrechar lazos entre dos países hermanos e históricamente muy vinculados como Argentina y Ecuador a través de la masonería es un momento realmente muy agradable. Por eso toda mi gratitud. Va a ser un día o una noche esta que voy a recordar por mucho tiempo. Y bueno, a veces la vida tiene malos momentos, a veces tiene buenos momentos y a veces nos sorprende gratamente. Bueno, esta va a ser para mí una de esas noches en la cual la vida me sorprendió con algo realmente muy grato. Así que nuevamente todo mi agradecimiento, mis respetos hacia el gran maestro y hacia todos los presentes. Y bueno, verdaderamente algo muy hermoso. Querido Luis, creo que ya podemos dar inicio a las conferencias y dar paso a todos los que están en la sala de esperas conectándose para escuchar a Jorge. Buenas noches, Así con será, todo querido gran hermano maestro. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos.
Buenas noches, muy respetado gran maestro, hermanos queridos, Luis Bustamante, venerable maestro, Logia Pacific número 4. Un gusto acompañarlos esta tarde. Querido y respetado hermano Norberto, por favor te pido me des 2 minutos para poder grabar la charla, que tuve algún problema técnico con la computadora y ahora te estoy conectando el iPad, que es el backup. No hay problema. Querido hermano Luis, y algunos hermanos dicen que no pueden conectarse. Mira cómo habilitas la página, por favor. Así será, gran maestro. Querido gran maestro, muy buenas noches y buenas noches queridos hermanos desde el Valle de Cuenca de la Logia San Juan número 21. Expresamos nuestros saludos. Muy buenas noches. Gran abrazo, querido hermano. Muchas gracias, gran maestro. Perfecto. Una excelente noche con todos, queridos hermanos. Voy a dar una breve presentación de nuestro expositor del día de hoy. Jorge Norberto vive en Buenos Aires, Argentina. Es doctor en ciencias físicas y trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y como docente en la Escuela de Especialidades Paramédicas de la Cruz Roja de Argentina. Sus campos de actividad profesional abarcan las enseñanzas de física, la historia, la ciencia y la divulgación científica y la radiobiología, es decir, el estudio de los efectos de las radiaciones sobre los seres vivos. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos académicos en revistas científicas y de divulgación. En la masonería fue iniciado en la década de 1980 en la logia Osiris III del rito de Memphis y luego trabajó en la logia de Isis del mismo rito. Participó activamente en la Orden Rosacruz y en la Orden Martinista tradicional. En la década de 1990 no trabajó activamente en la masonería argentina, dedicándose al estudio pormenorizado del rito escocés antiguo y aceptado. Y durante la pandemia brindó numerosas conferencias virtuales y distintas logias del país. Muchos de ustedes lo conocen por los PowerPoint de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, la enciclopedia del rito escocés antiguo y aceptado, que tiene 5 tomos, y manuales para cada uno de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, y numerosos artículos cortos publicados en retails y cadenas de fraternidad. Con ustedes, hermanos, el querido y respetado hermano Jorge Cornejo. Muchas gracias, querido hermano Luigi. Fraternales saludos a todos los presentes. Reitero que es para mí un placer y un honor poder participar en esta charla, que verdaderamente es una tenida. Por eso digo, es un placer y un honor para mí participar en esta tenida virtual. Y siempre todos aquellos que somos docentes desde hace mucho tiempo, hay algo que sabemos, y es que
al dar una clase, quien más aprende es el docente. Quien más aprende es el que da la clase. En este caso, quien da la charla. Por eso, para mí también es una experiencia de aprendizaje y una hora en la cual mi conocimiento masónico se va a expandir. Así que vamos a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Deberían estar viendo el PowerPoint. Y ahora lo hago a pantalla completa. Tal como indica entonces el título que aquí está presente, esta charla se titula Simbolismo y Filosofía del grado de aprendiz masón. La primera palabra que aparece en el título de esta charla es simbolismo. De hecho, en todo lo que sea masonería, en todo lo que sea enseñanza y aprendizaje masónico, el símbolo es el elemento fundamental, como todos sabemos. Por eso siempre me gustó una frase de un investigador masónico español, José Julio García Arranz, que sintetiza en pocas palabras, pero intensas palabras, lo que significa el símbolo para el masón. Dice así: el símbolo es al masón lo que la piedra bruta era al cantero medieval, pues el símbolo tiene en su hermetismo ese aspecto duro, macizo y oscuro del bloque sin trabajar, que no puede aprehenderse de otro modo que no sea el estudio perseverante. Por eso quizás la principal enseñanza que podamos derivar de esta charla esté contenida en este párrafo. Tomar los símbolos, trabajarlos, tomar el mazo y el cincel, golpear los símbolos, hasta que finalmente estos nos entreguen su núcleo, su corazón, su sentido más profundo, el cual será individual y diferente para cada hermano. En las logias inglesas suele decirse una frase que es: la masonería es un sistema de moral velado por símbolos e ilustrado por alegorías. Pero aquí, para entender correctamente esta expresión, tenemos que ver que en el lenguaje inglés, el término moral, me refiero al lenguaje masónico inglés, el término moral no significa lo mismo que en los idiomas latinos. Desde el punto de vista filosófico, el término moral significa todo el conjunto de las ciencias del hombre. Por ello, podemos explicar más detalladamente esta frase diciendo que la masonería es un sistema de ciencias humanas expresado a través de símbolos. Y realmente creo que podemos profundizar en esa frase diciendo: la masonería es un sistema iniciático, cuyo método de enseñanza y de aprendizaje es el simbolismo. Recalco el concepto de sistema iniciático. Nunca debemos perder de vista que la masonería es eso, un sistema de iniciación. Y en todo sistema de iniciación, los símbolos simultáneamente velan y revelan, ocultan y manifiestan, callan y expresan. Y por lo tanto, gran parte del trabajo masónico consiste básicamente en trabajarlos, en profundizarlos, en interpretarlos. También se ha dicho a veces: la masonería es la institución orgánica de la moralidad. A mí me gusta ampliar esa frase, desarrollarla, diciendo:
la masonería es un sistema iniciático orgánico, en el que todos los usos, ritos y costumbres conforman una red simbólica cuyo objetivo último es la comprensión y evolución del ser humano. Por ello, siempre debemos tener en cuenta que el simbolismo masónico es una red. Los símbolos, poéticamente hablando, se comunican entre sí. Los símbolos prestan su significado y su energía entre un símbolo y otro, y por ello comprender un símbolo al mismo tiempo nos abre un poco el conocimiento de los demás símbolos. ¿Por qué es tan importante el simbolismo? Lamentablemente es tan importante porque a veces la masonería ha perdido, ha descuidado o ha olvidado algunos símbolos. Por ello, gran parte de nuestra responsabilidad y del trabajo que podemos llevar a cabo actualmente es recuperar la totalidad del simbolismo de la masonería. Podemos dar un ejemplo de eso. La llave. La llave aparecía muy repetidamente en las instrucciones simbólicas masónicas del siglo XVIII. Simplificando un poco, la llave de la logia, representaba la lengua de cada hermano. Con esa lengua, con esa llave, se podían comunicar las palabras de pase, las palabras sagradas, que establecían la identidad del masón. Dentro del simbolismo, la llave en gran parte se ha perdido y su significado se ha transferido a los altos grados. Podemos verificar esto observando estos dos cuadros. Este es un cuadro masónico inglés, antiguo, de principios del siglo XIX, mientras que este otro cuadro es muy posterior, es de mediados del siglo XX y hacia finales del siglo XX. Fíjense que en este cuadro de los viejos, por así decir, acá está la llave y además está en la posición correcta, está colgando, justamente representando la lengua que cuelga, y está colocada en una posición casi central en la escalera, acentuando su significado como un símbolo muy importante. Sin embargo, en este cuadro mucho más reciente, la llave prácticamente ha desaparecido. Como los hermanos que poseen altos grados conocen, la llave aparece en el simbolismo de grados más altos, pero sin embargo, dentro de lo que es la masonería simbólica, su significado en alguna medida se ha perdido. Por ello, parte de nuestro trabajo radica en recuperar estos símbolos que hemos olvidado. Ahora bien, el simbolismo masónico no es cualquier simbolismo. El simbolismo masónico tiene como su fundamento la geometría. Y tengamos en cuenta que en el lenguaje de la antigua masonería, geometría era prácticamente sinónimo de arquitectura. Por ello, el simbolismo masónico es básicamente a la vez arquitectónico y geométrico. Por ello, la masonería sigue el concepto esbozado por Galileo Galilei, para quien comprender la filosofía natural requería el uso de triángulos, de cruces, de círculos y demás figuras geométricas. Hay una frase muy conocida de Galileo, que es muy luminosa y que vale la pena leer completamente. Aclaremos que Galileo vivió durante el siglo XVI y XVII, por consiguiente, obviamente no fue masón, pero pertenecía a una academia, la llamada Academia del Linchey, la Academia de los Linces, cuyo trabajo un poquito es parecido al de alguna sociedad secreta.
Dijo Galileo: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. En este solo párrafo encontramos el libro que colocamos abierto o cerrado, según el caso, en el altar de las logias, el universo, la importancia del lenguaje, el triángulo, el círculo y la geometría como símbolos. Encontramos gran parte de lo que hoy sabemos que es el acervo del simbolismo masónico. Como decíamos hace unos minutos, dentro del simbolismo masónico, la geometría es fundamental. De hecho, en los antiguos documentos ingleses se decía que geometría era prácticamente sinónimo de masonería. Que la geometría es algo fundamental en la naturaleza, lo podemos ver desde un punto de vista completamente científico. El ADN, por ejemplo. El ADN humano tiene una estructura geométrica precisa donde su doble cadena está distribuida, podríamos decir, está armonizada según reglas geométricas absolutamente precisas que determinan hasta el valor de los ángulos que forman las distintas cadenas que lo componen. Si alguna vez tienen tiempo y ganas, en el Google Imágenes pueden colocar compactación del ADN o enrollamiento del ADN y van a ver que el ADN se enrolla en cada célula en una serie de estructuras cada vez más compactadas hasta llegar a conformar un cromosoma. Fíjense ustedes que estas estructuras hasta cierto punto recuerdan lo que es la cadena masónica. Aunque ésta tenga 6 puntas y no 5, nos recuerda la estrella masónica. Con lo cual, todos nosotros, como seres humanos, en nuestras células, llevamos implícita la geometría. Por ejemplo, esta es una plantita salvaje a la cual le saqué una fotografía en un cantero de un árbol cerca de mi casa y me llamó la atención por esto. Si uno se fija, la forma geométrica de esta planta, que ni sé si tiene realmente un nombre científico porque es una plantita sembrada al azar, reproduce perfectamente la geometría de la estrella flamígera. Vemos así entonces que efectivamente la geometría está implícita en la naturaleza. Hay una frase de Albert Mackay, un masón muy controvertido, con ideas bastante discutibles, parecidas a las de Albert Pike, pero dentro de las ideas de Mackay podemos tomar una frase que me parece una síntesis muy buena de lo que es el simbolismo masónico. Dice Mackay: la masonería es la fundación de una ciencia especulativa sobre un arte operativo, y el uso simbólico y la explicación de los términos del arte para fines de una enseñanza ética, filosófica y humanista. Efectivamente, la masonería es una ciencia especulativa, no en el sentido de especulación vana, no en el sentido especulativo medieval, sino en el sentido de la intelectualidad. Una ciencia especulativa que se apoya en un arte operativo, el arte de la construcción, y que usa los términos del arte para los fines de una enseñanza que cubre la ética, la filosofía y el humanismo.
Y la definición anterior habrán visto que usamos varias veces la palabra arte. De hecho, la masonería, en todos sus grados, desde el aprendiz en adelante, tiene mucho que ver con el arte en un sentido muy concreto. Filosófica o simbólicamente hablamos del arte masónico, pero el arte masónico va de la mano con el arte interpretado en sentido profano. De hecho, un estudio que todo aprendiz masón podría hacer y le va a redundar en grandes satisfacciones de tipo intelectual es estudiar la historia del arte. Y va a ver cómo a través de dicha historia se comprende aún mejor el simbolismo masónico. Por ejemplo, aquí tenemos una pintura muy conocida, La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci. Se ha analizado mucho esta pintura y se ha visto cómo la composición del cuadro reproduce una estructura geométrica muy precisa. Sin entrar en demasiados detalles, podemos ver cómo las distintas figuras que componen el cuadro forman triángulos, forman círculos, forman sectores circulares. En otras palabras, el cuadro, de la mano de la genialidad de Da Vinci, es una manera de expresar la geometría de los objetos. Por ello, uno puede ver en distintas obras artísticas cómo parte del simbolismo y los conceptos masónicos están allí presentes. Podemos avanzar un poco más en esta cuestión. Todos los que hemos presenciado o participado en el ritual de apertura del aprendiz, habremos visto que el venerable maestro hace referencia a tres conceptos fundamentales: la sabiduría, la fortaleza o fuerza y la belleza. Pero ¿cuál es el origen de estos conceptos? Su origen se encuentra en el arquitecto romano Vitruvio del siglo I a.C. Vitruvio dijo lo siguiente: la arquitectura descansa en tres principios: venustas, firmitas y utilitas. Venustas es la belleza, firmitas es la firmeza o fuerza, y utilitas es la utilidad, correlato de la sabiduría. Por lo tanto, ese trinomio masónico, sabiduría, fuerza y belleza, reconoce sus orígenes en la arquitectura romana, en Vitruvio. Y así vemos cómo el simbolismo masónico se apoya en el arte. Aquí tenemos la concepción de Vitruvio sintetizada: utilitas o sabiduría, firmitas o fuerza, venustas o belleza, y todas confluyendo en un punto común que sería lo que buscamos como masones. Como masones lo que buscamos es lo que la filosofía medieval llamaba la sapientia, la sabiduría trascendente, la cual es al mismo tiempo una conjunción de la sabiduría en sentido convencional, de la fuerza y de la belleza. Esta representación la tomé de una página de internet. Ignoro quién fue su autor, pero me pareció sumamente valiosa porque en pocos símbolos resume gran parte de la imaginería masónica. Acá están los tres conceptos de Vitruvio: utilitas, firmitas y venustas, el nivel, el compás y la cuadratura del círculo. Todos sabemos que en matemática la cuadratura del círculo es realmente una imposibilidad matemática, no es posible llegar a la cuadratura del círculo. Pero por eso se la utiliza para simbolizar la sabiduría trascendental. De esta manera, este símbolo, cuyo autor realmente desconozco,
pero aunque lo conozca realmente es muy meritorio. Este símbolo entonces representa a través del simbolismo la aspiración del masón de alcanzar la sapientia, la sabiduría trascendente. Digamos algunas palabras acerca de la naturaleza de la enseñanza masónica. Digamos en primer lugar lo siguiente. La enseñanza masónica es espiralada, es decir, va tomando los mismos conceptos, pero cada vez en un plano superior de comprensión. Aquí hemos puesto el compás para agregarle más peso masónico, pero la idea es esa, es tomar un concepto, por ejemplo, en el aprendiz, en el compañero retomarlo, en el maestro tomar nuevamente el mismo concepto y así en los grados superiores, pero ese concepto verlo en un nivel cada vez más alto de comprensión. Es por ello que cada grado, en su cima de realización, es el germen de la etapa siguiente, del grado siguiente, que repite el grado anterior, pero en una etapa superior. Esto es posible porque cada símbolo es polisignificante y ello permite estudiarlo en distintos niveles, o sea, en capas sucesivas. Algo que siempre tenemos que recordar es esto. Cada símbolo es polisignificante. Cada símbolo tiene una multitud de significados y por lo tanto cada símbolo tiene un significado o varios significados distintos para cada hermano que lo estudia. Es por ello que la masonería se diferencia de la religión, porque la masonería no puede tener dogmas. La masonería no puede tener un dogma estricto, sino que la masonería sugiere símbolos y el conocimiento que podemos derivar de esos símbolos es individual, es personal. Ahora bien, por más que el conocimiento derivado de los símbolos sea individual, sea personal, siempre hay algunas características, hay algunos principios comunes que podemos encontrar. Por ejemplo, algo que aparece es que siempre cada símbolo va a implicar la conjunción de un par de opuestos complementarios. Todo símbolo, decía entonces, en general tiene dos significados, como mínimo. Y esos dos significados parecen ser opuestos, pero después vemos que esa aparente oposición termina siendo complemento. De hecho, la presencia en cada símbolo de dos opuestos complementarios la vemos representada en las dos columnas que decoran el ingreso a todo templo masónico. Ahora bien, el hecho de realizar la enseñanza en espiral en realidad no es algo exclusivamente masónico. Dentro de la psicología profana, un psicólogo muy famoso, Jerome Brunner, planteó el mismo modelo para el currículum, el mismo modelo espiralado, y lo más interesante es lo siguiente. Él decía que al evolucionar el conocimiento se dan una serie de etapas, pero consideraba que la etapa más elevada es el nivel simbólico. Por lo tanto, dentro de la psicología educacional de Brunner, la forma ideal de realizar una enseñanza es de una manera espiralada, pero dentro de esa espiral, el nivel simbólico es la vuelta más elevada. Tomemos un símbolo que aparece en todos los grados masónicos, desde el aprendiz hasta el grado 33. No vamos a entrar en detalles que correspondan a los grados altos, pero el concepto de lo que es la palabra inefable se aprende ya desde el grado de aprendiz. ¿Qué significa el término palabra inefable? Inefable
es aquello que no puede ser dicho, que no puede ser explicado con palabras. Es algo que no se puede nombrar por tener cualidades excelsas o por ser demasiado sutil. Por lo tanto, se entiende que una palabra inefable es una palabra que no puede ser descrita con palabras. Por lo tanto, la palabra inefable es una conjunción de la palabra, del verbo y del silencio. Por consiguiente, vemos así como un símbolo siempre presenta, siempre es la unión de dos opuestos complementarios. De hecho, la palabra símbolo viene del griego y quiere decir precisamente eso. Quiere decir algo que se rompió por la mitad, que quedaron entonces dos partes y que tienen que volver a unirse. De hecho, también esta cuestión de presentar los símbolos en la forma de opuestos complementarios tampoco es exclusivamente masónica. Por ejemplo, en las leyendas del Grial aparece una espada que se rompe en dos partes y que tiene que volver a unirse. Eso es el concepto de lo que es un símbolo. Algo que era uno, que se hizo dos y que tiene que volver a ser uno. Es un poco difícil clasificar los símbolos masónicos debido a que son muy numerosos. Una manera, no la única, de clasificarlos es dividirlos en 9 categorías, por 3 veces 3. Hay símbolos que son visuales, como el templo, el cuadro, símbolos particulares. Hay símbolos que son orales, como las palabras, los diálogos, otras expresiones. Y hay símbolos que son corporales, los signos que se hacen con las manos, los toques, las posturas del cuerpo. No es la única clasificación posible. Lo interesante de clasificarlos de esta forma son dos cosas. En primer lugar, de los 5 sentidos humanos, masónicamente hay 3 que son los más importantes, que son la vista, el oído y el tacto. Por ello, clasificar los símbolos de esta forma cubre los 3 sentidos humanos que la masonería considera básicos: la vista, el oído y el tacto. Y además, como los hemos dividido en 9 partes, aparece el símbolo de la estrella de 9 puntas. Sin profundizar en ella, va a tener significado en grados más avanzados que vienen después del aprendiz. El primer gran símbolo masónico, el primer conjunto de símbolos, es el templo. El templo masónico en sí es un símbolo y además es una amalgama de símbolos. Aquí en el templo masónico es donde aparece bien claro el concepto de lo que es una red simbólica. Cada parte del templo masónico tiene un significado, pero además están todas vinculadas entre sí. Y como decíamos antes, se pueden interpretar en distintos niveles de comprensión. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos el templo como un símbolo? Va a haber un nivel literal en el cual el templo representa el universo tal como es visto desde la tierra. Una persona de pie en un campo contemplando el cielo estrellado vería lo mismo que se ve en un templo masónico. Por ello es que en el templo representamos los puntos cardinales: el este, el sur, el norte y el oeste. Muchas veces aquí representamos la bóveda estrellada y también muchas veces aquí se representa la superficie de la tierra. Por eso, desde un nivel literal, el templo representa el universo tal como es visto desde la tierra. Pero también hay un nivel alegórico, en el cual el templo representa cada una de las fases de la vida humana. Por ejemplo, el oriente representa el nacimiento,
porque es donde sale el sol. El sur representa la plenitud de la vida, donde el sol brilla máximamente en el mediodía. El oeste representa la vejez, el decaimiento, y el norte representa eso que para nosotros, como seres humanos, es desconocido y queda librado a las creencias de cada uno, o sea, lo que hay o no hay después de la muerte. Podemos encontrar otro nivel de significación para el templo. Por ejemplo, las fases de una obra creativa. Cualquiera de nosotros que haya realizado una obra, sea esta artística, científica, literaria, que haya fundado un edificio, cualquier persona que haya hecho alguna obra, sabrá que esa obra también tiene un nacimiento, tiene un momento de máximo esplendor y también tendrá un momento de decaimiento. Lo vemos en las fases que atraviesa cualquier construcción, cualquier edificio, el cual también finalmente morirá. Por lo tanto, ahí tenemos otro nivel de interpretación de lo que significa un templo masónico. Y por sobre ese nivel hay otros significados más profundos que pertenecen al campo de la metafísica y que cada hermano tiene que comprender por sí mismo y tiene que comprender por su propio saber y entender. Un ejemplo más de esto, la belleza. La belleza es un símbolo masónico y que en grados futuros adquiere un rol muy importante. Como la masonería proviene de la arquitectura, la masonería realmente busca la belleza. Si volvemos al templo, desde ese punto de vista, el templo representa, por ejemplo, la belleza de una noche estrellada, la belleza que podemos ver al contemplar la naturaleza. Pero si vamos al otro nivel de comprensión, el templo puede representar la belleza de una vida noble, la belleza de una vida humana bien vivida. En un nivel todavía más profundo, podemos pensar que el templo representa, o que la belleza representa, la belleza de una obra creativa, la belleza que tiene el logro de una obra creativa. Y si vamos un poco más y nos metemos en el campo de la metafísica, ahí entraremos a la belleza desde el punto de vista de las ideas platónicas, la belleza pensada como un arquetipo que se refleja en todas las otras bellezas que hemos comentado. Por ello decía, la belleza es un símbolo masónico que se va comprendiendo en distintos niveles y para llegar al nivel más elevado siempre hay que recorrer todos los niveles anteriores. Y todo esto siempre va a ser personal y diferente para cada uno de los hermanos. Lo mismo que hemos dicho respecto del templo masónico, lo podemos indicar para el cuadro de cada grado. El cuadro de cada grado es una versión simplificada, es una versión gráfica de lo que es el templo masónico. De hecho, hay una relación bisectiva, hablando en términos matemáticos, entre el cuadro y el templo. Verdaderamente, en el siglo XVIII, el cuadro en sí mismo era denominado logia. Esta imagen me gusta mucho mostrarla porque tipifica la actitud que me parece que debería tener cada hermano masón. Es una imagen realizada en Francia. No está muy claro si es del siglo XVIII o del siglo XIX, pero es antigua. Fue hecha por un hermano anónimo, no hemos recordado su nombre, y aparentemente esta imagen fue dibujada solamente con el propósito de que ese hermano la usara individualmente
para estudiar el simbolismo masónico. O sea, todo parece indicar que el hermano que dibujó esto, lo que hizo fue, a través de su dibujo, buscar llegar a una comprensión personal de lo que para él es el simbolismo de la masonería. Creo que aquí hay gran parte de lo que tenemos que entender como masones, del esfuerzo que tenemos que hacer para comprender el simbolismo. Saltemos un poquito algunas imágenes para no ocupar tanto tiempo, pero también quiero hacer alguna referencia al significado de esta imagen, porque también en ella está expresado parte de lo que me parece relevante para el simbolismo masónico y para la actitud que un aprendiz tiene que tener. Esta imagen, curiosamente, está en un libro antimasónico. Está en un libro escrito como burla hacia la masonería. Por ello representa la figura de un hombre donde cada parte del cuerpo corresponde a uno de los artefactos que tenemos en la logia. La cabeza es el sol, el tórax es el libro, los brazos son una escuadra, las manos son la plomada y el compás, el abdomen son los globos terrestre y celeste, lleva el mandil, las piernas son las dos columnas. Por eso se quiso hacer esta imagen en tono de burla hacia la masonería. Pero en realidad el resultado es el opuesto, porque esto representa la actitud que el hermano masón tiene que tener ante los símbolos. Tiene que vivir los símbolos. Como dice la Bagnini, tiene que hacerlos carne de su carne y sangre de su sangre. Tiene que vivir en profundidad el simbolismo y vivenciar el símbolo. No alcanza con leer sobre los símbolos o con discutir sobre ellos. Hay que sentirlos y vivirlos en la vida propia. Vamos a avanzar un poquito, salteando algunas cosas, porque dado que esta presentación está referida al grado de aprendiz, me gustaba, como último tema para tratar, referirme a los signos, los toques y las palabras, específicamente del grado de aprendiz. En primer lugar, digamos que la masonería tiene un gran respeto hacia lo que es el cuerpo humano. En algunas religiones el cuerpo es despreciado, no así en la masonería. Para la masonería el cuerpo humano es algo valioso, y por ello algunos de los símbolos masónicos se dice que parten del propio cuerpo, considerado en sí mismo como un símbolo. Aquí tenemos entonces el aprendiz en la posición de orden, con la mano realizando la posición de orden. Puede haber alguna variación dependiendo de la obediencia. Algunos ponen la mano más acá, otros más allá, pero siempre es la mano a nivel del cuello. En Francia, a mí no me gusta, colocan la mano por acá. Me parece que la versión más correcta es esta. Y los pies formando escuadra, o sea, formando un ángulo de 90 grados entre sí. Uno puede ver algo interesante, que es lo siguiente. Fíjense que al colocarse el aprendiz de esta manera, con su propio cuerpo, está representando todos o casi todas las herramientas de arquitectura que usamos en los distintos grados. Aquí tenemos en el brazo izquierdo la plomada, los pies forman la escuadra, mientras que la mano forma el nivel. Con lo cual, el aprendiz, al pararse de esta manera, en sí mismo está representando la escuadra, el nivel y la plomada. Por ello, el orden de aprendiz es al mismo tiempo un símbolo de este grado.
Aquí lo vemos nuevamente. Y también podemos hacer alguna referencia acerca del toque. Hay muchas diferencias en las distintas obediencias, en la manera de realizar el toque. La diferencia más importante es a dónde, en qué parte de la mano se realiza el toque. En general, la coincidencia mayor es que el dedo pulgar tiene que estar apoyado sobre la primera falange del índice del hermano que es interrogado. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? En rigor de verdad, cada grado, cada uno de los 3 grados tiene 2 toques. El único que tiene un solo toque es el del aprendiz. ¿Por qué? Sobre todo en los rituales ingleses se muestra que el compañero y el maestro tienen 2 toques, porque hay un toque que representa el paso de aprendiz a compañero, por ejemplo, y hay otro toque que es específico del compañero. Sin embargo, el aprendiz tiene un solo toque porque el aprendiz viene del mundo profano. Por lo tanto, el mundo profano no le puede dar ningún signo, no le puede dar ningún toque. Y por ello el aprendiz tiene un solo toque que se da, como les decía, sobre la primera falange del índice del interrogador. En los rituales ingleses simplemente se apoya el pulgar sobre esta falange. En el rito escocés se suelen dar 3 golpes coincidentes con la batería del grado de aprendiz. En el rito francés se suele golpear con la uña. Bueno, hay muchas variantes, pero siempre el toque termina siendo similar. Ahora bien, a mí, como les decía hace un ratito, me gusta hacer hincapié en recuperar símbolos y signos que se han perdido. Lo habíamos dicho respecto del símbolo de la llave. Este es un símbolo, colocar las manos de esta manera, que lamentablemente en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que mayoritariamente practicamos, se ha perdido. En los antiguos rituales ingleses se lo llamaba la debida guardia y representa que el hermano tiene en sus manos un libro y corresponde a la posición que toman las manos al practicar el juramento durante la iniciación del aprendiz en los ritos ingleses más antiguos. De allí es que viene el nombre de la guardia de vida o la debida guardia, porque se entiende que el hermano que hace este signo está cuidando el libro, está cuidando, guardando el volumen de la ley sagrada. Por ello, me apena que un símbolo tan bello como este se haya perdido y me parece valioso recuperarlo. La palabra sagrada. La palabra sagrada del aprendiz, como todos sabemos, es Boaz. También todos sabemos que no se pronuncia toda junta, sino que se pronuncia por letras. Notemos, al escribir la palabra en hebreo, con letras hebreas, en primer lugar que en hebreo tiene 3 letras, y ya sabemos que el número 3 es el número del aprendiz. Por lo tanto, decía, la palabra está correspondiendo, además de como palabra sagrada en sí misma, está correspondiendo, decía, al ternario que es característico del aprendiz. Pero además hay otros detalles. Fíjense que las letras hebreas que forman esta palabra son Bet, Ashin y Saín. La letra Bet representa una casa. Por lo tanto, la primer letra que hay en la palabra sagrada de aprendiz corresponde a la casa y nos refiere a nosotros como masones que somos constructores. De hecho, un estudio muy interesante que todo hermano puede realizar es profundizar un poquito en el alfabeto hebreo, porque gran parte del simbolismo masónico
proviene de él. Y al respecto, me gustaría hacer la siguiente referencia. Hay una frase muy conocida por todos nosotros cuando decimos que el candidato para la iniciación del aprendiz es un hombre libre y de buenas costumbres. Esa expresión buenas costumbres parecería una frase trivial, una frase común, alguien que tiene buenos modales. Sin embargo, en hebreo, buenas costumbres o buenos modales es una frase simbólica que se dice en hebreo derech eretz. Literalmente traducido, derech eretz significa el camino de la tierra y quiere decir hacer cosas materiales que nos conduzcan a una elevación espiritual. Fíjense que allí está gran parte de lo que es el trabajo del masón. Nosotros trabajamos en la Tierra, en el planeta Tierra, en este mundo, pero queremos que nuestro trabajo en este mundo nos conduzca a una elevación espiritual. Fíjense que para una persona que en la Edad Media ingresaba a una corporación masónica de oficio, esa persona ingresaba a un lugar donde iba a poder trabajar materialmente, ganarse la vida con su trabajo, pero al mismo tiempo esta persona consideraba que ese trabajo lo iba a elevar espiritualmente. Por eso, en esa simple frase, buenas costumbres o buenos modales, cuando la leemos en hebreo, está sintetizado gran parte de lo que es el trabajo del masón. Por ejemplo, algo que todos conocemos también y forma parte de la expresión corporal del aprendiz es la marcha. La marcha de 3 pasos dados con los pies en escuadra. Y debemos aclarar que aunque la llamemos la marcha, esto no alude a una marcha militar, sino que representa a un obrero caminando por los andamios de un edificio. El temor que tiene este obrero a caerse corresponde a ir dando los pasos con tanto cuidado y poniendo los pies con mucho cuidado en ángulo recto. Por lo tanto, cuando marchamos en el templo, en realidad somos obreros que estamos participando de una obra en construcción. Para ir resumiendo entonces, ya nos acercamos casi a una hora de charla. Creo que con esto podemos resumir lo que significa el concepto del aprendizaje, de lo que es ser aprendiz. Se ha dicho muchas veces, pero es enteramente cierto, que somos hoy aprendices y siempre seremos aprendices. ¿Quién es un aprendiz? Un aprendiz es alguien que aprende, que tiene el derecho y el deber de aprender. ¿De qué valdrían los símbolos, los rituales, el tiempo que esto nos consume, los signos, los toques, las palabras, si no aprendemos nada? El periodo de aprendizaje no puede limitarse a un tiempo breve después de la iniciación, debido a que los símbolos no se dejan aprehender con H intermedia a través de un estudio superficial. Esta palabra aprehender significa aprender profundamente, aprender vivenciando, aprender incorporando. Por ello el iniciado debe apropiarse de los símbolos. Debe vivirlos como propios, como parte activa de su propia vida, tanto en lo externo como en lo interno. ¿Puede ser maestro alguien que jamás tomó las herramientas con sus manos? Obviamente que no. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Son los símbolos. Por lo tanto, como aprendices, como eternos aprendices, tenemos que tomar el mazo y el cincel y golpear los símbolos hasta que el corazón de cada símbolo quede al descubierto. Solamente así, la piedra bruta algún día
más lejano o más cercano, será una piedra cúbica. Hasta aquí entonces la charla que quería compartir con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Por cualquier consulta o cualquier cosa que quieran comunicarse, espero 30 segundos y les dejo acá mis 2 mails. Espero así unos segundos por si alguien quiere copiarlos. Muy bien, y entonces ahora ya hemos terminado la charla. Voy a dejar de compartir. Y ahí estamos nuevamente. Te agradezco muchísimo, querido y respetado hermano, por tu tiempo y por las luces que el día de hoy nos has compartido tan amablemente a todos los hermanos de la masonería ecuatoriana. De mi parte y de todos los hermanos, agradecerte por esas luces y a todos mis hermanos comentarles que a partir de este momento se permite el libre uso de la palabra para realizar consultas a nuestro ilustre y poderoso hermano Jorge Norberto Cornejo respecto a lo que se ha dado la charla el día de hoy. A lo que les pido, hermanos, que nos concentremos en las preguntas y que entendamos de que debemos estructurar lo más acertadamente la pregunta para que otros hermanos puedan hacer también las suyas. En este momento queda el libre uso de la palabra. Levantando la mano se irá asignando el uso de la palabra. Aquí está presente mi Raboní, Jesse León. Un gusto, mi ilustre y poderoso hermano. Qué alegría verte aquí compartiendo con nosotros. Mi querido y respetado hermano Denis Rodríguez, muchas gracias también por estar aquí presente. Qué gusto verte, mi hermano. Bueno, hermanos, queda libre uso de la palabra. No sé si ilustre y poderoso hermano Jesse quisieras hacernos el honor de dar unas palabras, por favor. Hola, buenas noches. No sé si me pueden escuchar allí. Sí. Sí, mi ilustre y poderoso hermano. Bueno, primero felicitar al ilustre y poderoso hermano Jorge Norberto Cornejo. Fabulosa exposición. Yo sé que ha sido ultra resumida. Realmente tremendo trabajo el poder hacer una síntesis tan fantástica en tan corto tiempo. Realmente nos queda muy, muy, muy buen sabor por esa explicación que nos ha regalado Norberto. Jorge Norberto, fabuloso. No podía ser menos. Creo que todos los presentes somos ávidos lectores y también hemos consumido su información a través de sus escritos, de sus libros. Así que muchísimas gracias por apoyar al desarrollo honesto, decente, importante de la masonería a nivel global. Igualmente, felicitarte y agradecerte, Luigi, por el esfuerzo que estás haciendo a través de este empuje a ti y a tu logia. Pido reconocimiento. Muchísimas gracias. Agradecer a la Gran Logia del Ecuador, al gran maestro Héctor Vanegas, por estimular y fortalecer este tipo de desarrollos de encuentros. Un abrazo a Denis, también Denis Rodríguez la semana antepasada también tuvo la gentileza de acompañarnos y regalarnos una linda charla. Muchas gracias, Denis. Agradecerles a todos. Realmente yo quisiera pedirle a Jorge Norberto Cornejo y a través tuyo, Luis, y a todos ustedes, si podríamos en algún instante ampliar la charla, porque realmente he vuelto a escuchar cosas que hace muchos años no escuchaba. He vuelto a ver cosas que hace muchos años no se decían, sino entre las personas que son de nuestra edad o mayores a la mía. Y es importante que los hermanos más jóvenes puedan tener la suerte, la bendición, la oportunidad de volver a escuchar esto que tratamos de mantener y compartir con los más jóvenes, que es la masonería pura y dura, la masonería de origen. Y espero de corazón que este tipo de encuentros sigan nutriéndonos, sigan educándonos y nos permitan intercambiar información que de repente tiene el uno, tiene el otro, y nutrir y hacer una red de conocimiento a nivel local, regional, global y universal. Pues más nada, realmente creo que hay muchos hermanos que tienen el deseo de seguir conversando. Si hay chance después, pues yo quisiera levantar la mano, pero era para eso. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Cuando Muchas gracias, gusten, ilustre y poderoso. no hay problema. Perdón. Perdón, hermano, no, continúa, por favor. No, que cuando gusten puedo repetir la charla cuando lo desees. No hay ningún inconveniente.
Excelente. Muchas gracias, ilustre poderoso hermano Jorge. Muchas gracias, mi ilustre poderoso hermano Jesse. Querido y respetado hermano Ernesto Abad, tienes el uso de la palabra. Queridos hermanos, buenas noches. Querido hermano Jorge, realmente una excelente ponencia. Hermano Luigi, muchas gracias por darse el tiempo para organizar todo esto. Realmente escuchar reflexionar sobre el simbolismo que tiene cada uno de las herramientas que utilizamos dentro del taller, personalmente lo he sentido como una invitación a no solo entender los símbolos, sino realmente a realmente vivirlos desde la experiencia personal y cómo le podemos ir dando justamente ese significado. Como bien se mencionaba en la ponencia, los símbolos al menos tienen dos significados y muchos otros más, e inclusive algunos como lo que nos comentaba de la palabra inefable, primera vez que la escucho, que no llega a tener un concepto, una forma de comprenderlo, ¿no? Mi pregunta, querido hermano Jorge, sería, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío que el masón debe atravesar o debemos aplicarlo para poder convertir ese conocimiento simbólico en una verdadera transformación interior? Como aprendices, ¿qué es lo que usted nos recomienda comenzar o nutrirnos para poder tener una mayor conciencia sobre los símbolos que nos rodean y que van a estar ahí durante toda nuestra enseñanza masónica? Gracias, queridos hermanos, por el uso de la palabra. Muy bien, yo te respondería lo siguiente. Creo que hay dos cosas. Una muy simple, que es el estudio permanente, constante, no quedarnos solamente con el rito nuestro, con el rito que cada uno practica, sino estudiar todos los ritos y compararlos entre sí. Ningún rito es completo, ningún rito es perfecto, cada rito tiene lo que le falta al otro rito, cada rito muestra una cosa, el otro rito muestra otra. Por eso a veces me preguntan a qué rito pertenezco. Yo les digo, soy masón. Después, a veces, para algunos temas me gusta más tal grado de tal rito, para otros temas me gusta más tal grado del otro. Soy masón. Si a mí me invitan a participar en una logia de Memphis, voy. Habitualmente trabajo en una del escocés. Si algún día nunca me invitaron, pues si algún día me invitaran a una del rito York, iría felizmente. Con lo cual, por un lado está el estudio de la masonería, olvidándonos de tal o cual rito, tal o cual cosa. Pero por otro lado está el relacionar, el buscar relacionar esos símbolos y esas enseñanzas con lo que nos pasa cada día. Si nos tomamos 5 minutos cada día para analizar las experiencias que hemos vivido, vamos a ver que esas experiencias fueron representadas previamente en el simbolismo y en los rituales masónicos. Por ejemplo, la experiencia iniciática, el hecho de vivir una iniciación, es algo que se vive no solamente en la masonería, sino en cualquier ámbito de la vida. Hablando crudamente, cuando cualquiera de nosotros tiene su primera experiencia sexual, eso es una iniciación también. Y también lo que se vive en ese momento es muy equivalente a lo que pasa en una iniciación. Por lo tanto, uno puede leer su vida desde lo que son los símbolos. Cuando uno avanza a otros grados, por encima del grado de aprendiz, uno ve que todavía eso se hace más patente. Cuando uno llega, por ejemplo, al tercer grado, la representación de las vivencias y experiencias de la vida ahí está muy clara y muy representada.
distintas cosas que no vamos a mencionar, pero que uno puede experimentar todos los días. Creo que cualquiera de nosotros alguna vez en la vida fue traicionado por un amigo. Creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado por esa experiencia. Bueno, sin entrar en detalles, en el tercer grado eso se nos explica en forma bastante dramática. Con lo cual, creo que esa otra parte es buscar proyectar esos símbolos que aprendemos en el estudio en lo que es la vida de todos los días nuestra. Creo que sería eso. Muchas gracias, querido hermano. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias, mi ilustre y poderoso hermano, por tu respuesta. Muchas gracias, querido y respetado hermano Ernesto, por tu pregunta. Invito en este punto a los hermanos que deseen hacer el uso de la palabra. Por favor, este es el momento. Querido y respetado hermano Denis, no sé si tú quisieras, por favor. Bienvenido, hermano. Tienes el uso de la palabra, querido y respetado hermano Denis. Gracias, querido hermano. Muchas gracias de nuevo por esta iniciativa. Gracias al querido hermano Jorge por su ponencia. Querido hermano Jorge, quería hacerle una pregunta y un complemento a lo que está hablando de la palabra aprendiz. La pregunta era sobre una diapositiva donde sale la escalera, pone dos tablas de trazado, dos tapices de grado. El segundo, el que pone más moderno, creo que es el de emulación, el que trae justamente la cruz, el ancla y el corazón, que son la representación también de las artes, de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero el que usted puso donde estaba la llave, que me dijo que era más antiguo, ¿cuáles eran los símbolos que están abajo y arriba de la llave? ¿Se pueden identificar? Porque creo que hay un libro, pero no sé cuál es el que está arriba. Vamos a hacer una cosa. Comparto la pantalla de nuevo y lo miramos. Porque creo que ese segundo me dijeron que era de emulación. Creo que un querido hermano una vez me dijo, este es el tapiz de grado de emulación. En rigor de verdad, claro. Verdaderamente este es de emulación, este de acá. Exacto, sí, Y sí. este realmente es anterior a la existencia de emulación. Porque claro, porque esta es la versión más antigua de los, más antigua de los cuadros. La logia de emulación se fundó después de 1813, cuando se unieron las dos grandes logias en Inglaterra. Pero este cuadro todavía es un poco anterior a eso, con lo cual realmente no estaba consolidado el rito de emulación, que no es un rito, bueno, pero no estaba consolidado la estructura de emulación como ahora. Lo que vos me preguntabas, a ver, indicame qué símbolos son los que querías ver. Ok, en el Este y anterior me dijo que en el medio había una llave. Abajo creo que hay un libro sagrado. Ok, en el medio está una llave y en el de arriba la idea. A ver, acá está la llave, esta es la esperanza con el ancla, acá está esto es la esperanza. caridad. Claro, esta, fíjate que no se ve mucho. Vamos a ver si lo agrando un poquito. Esto es la esperanza, fíjate que originalmente estaba vestida de verde, por Sí, eso es la sí. esperanza. El ancla, porque la esperanza es el ancla que nos fija. Esta es la caridad, por eso tiene nenes chiquitos que están amamantando. Y esta sería la fe. Yo puedo discutir Claro. y no estoy muy de acuerdo en colocar la fe en un cuadro masónico, pero es una opinión personal esa. Por eso la fe tiene el libro, que realmente sería el libro de la Biblia cristiana. El Para libro mí sagrado, eso, claro. cada uno puede tener su propia opinión. Yo considero que la masonería tiene que estar totalmente separada de lo que sea la religión, pero son opiniones. Pero por eso lo que se representan acá son las llamadas virtudes teologales. Este es el libro, la Biblia, y esta es la plancha de trazar. Sí, ya lo vi, ya lo identifico mucho mejor. ¿Era eso Sí, entonces?
Porque Bueno, le comento, querido hermano, sí, yo vengo de Venezuela y sí, la definición a veces cambia de país en país. En sí, Venezuela se decía que la masonería es una escuela de misterios menores donde se busca la práctica de las virtudes y el estudio de las ciencias. Pero cuando se habla de virtudes, hay dos ramas, como hay en las ciencias, que son las virtudes cardinales, que son fuerza, templanza, justicia y prudencia, que son los sí, 4 puntos cardinales que tenemos en la logia, y tenemos fe, esperanza y caridad, que son también las 3 luces, venerable, primer y segundo vigilante. mm, Y por el lado de las ciencias, lo del trivium y el quadrivium. Entonces me sí. pareció muy interesante que se mantuviese la fe, pero la fe que tuviese una llave también. Ahí hay algo muy interesante que usted explicó con respecto a la llave, que es la lengua y que es el símbolo también que abre las puertas del templo y las puertas a nuevos estados de conciencia. Claro, yo te digo mi opinión personal. Yo no pondría en un cuadro masónico la fe, la esperanza y la caridad, pero es una opinión personal. Ok. Para mí las virtudes masónicas tienen que ser las cardinales, porque, ya te digo, para mí la masonería es una cosa, la religión es otra, teologal es lo que tiene a Dios por objeto. Algunos pueden considerar que Dios es el objeto de los estudios masónicos y otros pueden considerar que no. Con lo cual, no lo veo tan universal eso desde el punto de vista masónico, pero ya te digo, es una opinión personal que no tiene por qué ser compartida. Ahí cada gran oriente tiene su versión de la cuestión. Por ejemplo, no, por ahí tampoco concordaría tanto al decir que la masonería es una orden de misterios menores, eh, porque dividir los misterios en menores y mayores, ahí está, es una idea que en rigor de verdad es posterior a la existencia de los misterios en el mundo antiguo, tiene toda una historia. Yo te diría, por ejemplo, que quizás se podrían considerar misterios menores los 3 primeros grados, pero después los altos grados serían los misterios mayores eventualmente. Por eso por ahí lo vería desde otro punto de vista. Sí, claro, depende también del enfoque con que se vea. Yo, por ejemplo, cuando yo lo estudiaba como misterios menores, era la versión genoniana que decía que los misterios menores tienen que ver con la personalidad, que es cuerpo y alma, y los mayores la parte espiritual. Sí, yo también con Guénon tengo muchas discrepancias. Sobre todo, yo sé que Guénon es muy valorado y que hay algunos que casi lo consideran una especie de semidios, pero sobre todo la postura política de Guénon me parece algo terrible. Ah, Guénon no la conozco. está a un centímetro de ser nazi. La Wow. postura de Guénon es totalmente racista, contrario totalmente a la democracia y está, sí, alguien dice fascista, racista, y es tal cual la postura de Guénon. Por eso, a pesar de que se lo valore tanto, yo no puedo entender cómo es que se lo valora tanto para alguien que tenga una visión democrática que no es intolerable realmente. Lo que pasa es que, bueno, quedó ahí casi como una especie de semidios, pero su postura política es realmente, desde mi punto de vista, terrible. Ok. No conocía la postura política de Guénon. Eh, un aporte que quería hacer con respecto a lo que decía a la palabra del grado de aprendiz, aprovechando que hay aprendices aquí, que me lo transmitió un querido hermano Fermín Valiamesti, es sobre la palabra de aprendiz en hebreo, que es Bet Ayin Isain. Una significa casa, otra significa ojo y la otra significa espada. Pero cuando vemos la suma de esta, nos da el número 17, que en un tarot que hizo un querido hermano que se llama Rider White, esa es la carta del diablo y representa a Jin, que es el ojo. Y esa carta es totalmente contraria, si sumamos ese 17, que en ese tarot es el 15, porque comienza por el 0, nos va la carta 7,
o 6 en este caso, que es los enamorados. Y es la misma carta, pero entrando ya al templo. Entonces, no sé si la carta se puede ver aquí. Esta es la carta del diablo y están entrando al templo. El templo está cuidado por el hermano terrible. Y cuando la sintetizamos llega esta que es los enamorados, donde ya está la realización espiritual. Entonces, hay un simbolismo detrás de esa palabra muy fuerte que no todo el mundo conoce y que vale la pena compartir con cada uno de los hermanos. Vale la pena compartir con cada uno de los hermanos. Muchísimas gracias, querido hermano. Muchísimas gracias por sus aportes. Muchas gracias, querido y respetado hermano Denis, por tus preguntas y por tus aportes. Muchas gracias, querido y respetado hermano Jorge, por tus respuestas. Mi ilustre y poderoso hermano Jesse, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, nada más apoyando lo que decía Jorge y ayudándolo también a Denis. Nosotros recordemos que las primeras tracing ball que estudiábamos eran de John Harris o de Josiah Bowen, que eran los ingleses. Recuerden que esos fueron recomendados inclusive por el gran maestro y por el regente en ese momento de Inglaterra, pero que nunca fue escogida como la única tracing board oficial, puesto que habían varios otros pintores en la época y cada uno pues ponía según su estilo, su característica, lo que decía Jorge Norberto, su sello personal. Y lo que acaba de mencionar Denis es real. El tema de la observación de Denis entre las planchas que presentó Jorge Norberto, simplemente quisiera, si me permiten, apoyar con algo. El asunto de la llave, cuando yo me acuerdo que entré a las logias las primeras veces, nos enseñaban un moto en latín que decía Itego Arcana Dei. Repito, Itego Arcana Dei. En español, yo tengo los antiguos secretos o arcanos de Dios. Repito, yo tengo los antiguos secretos o arcanos de Dios. Uno, dos. Recuerdo con mucho cariño también que mis maestros me enseñaban que antiguamente, cuando se hizo el primer templo, ¿no es cierto? Eh, el templo de Salomón, el primer templo en Jerusalén, tenía una separación. Nosotros teníamos la parte de entrada, que es el frontispicio. Después tenemos la parte interior, que corresponde al devir, el lugar santo. Y posteriormente teníamos el área que separaba el Hekal con los velos y todo esto. Y había una balaustrada, cuando estudiamos el Supremo, el rito escocés antiguo aceptado, eran unas puertas de olíbano. Y recordemos que tenemos en uno de los grados superiores una llave que nos permite abrir esas puertas para entrar al lugar santísimo, al Sancta Sanctorum, como se dice en latín. Y esto obviamente nos recuerda en el grado 4, el signo del grado 4 nos obliga a mantener el silencio, a mantener un secreto. Aquellos que estén ya en el Supremo Consejo estudiando esto, pues me van a entender un poco más. Y esa llave no es otra cosa que nuestra lengua, que es ese gran, puede ser o un gran guardián o puede ser un gran dragón, un gran asesino, custodiado por 32 guardianes, 16 arriba, 16 abajo, que son de marfil. Recordemos que la llave venía de marfil y es para evitar que uno cometa el error de hablar de más. Y uno debe hablar supuestamente cuando vuestra palabra vaya a embellecer más que el silencio, que debe ser lo máximo, lo primordial, lo primigenio. Creo que eso es lo que trató de decirnos Jorge Norberto y que quizás le llamó muchísimo la atención a Denis. El tema de que ya no utilizamos, mi querido Denis, o mejor dicho, nuestros dibujantes, nuestros pintores, en las planchas más modernas, Denis, ya no ves esa llave, porque se han ido manteniendo secretos que antiguamente eran revelados por el segundo vigilante al hacer el tracing board en el piso, después fueron revelados por el primer vigilante en el piso cuando nos reuníamos, y finalmente por el venerable maestro. Y digamos, esas logias, esas planchas de trazar, eran borradas, eran tratadas de ser eliminadas del piso cuando se reunían posteriormente, como decíamos, en las famosas tabernas, porque ofrecían bebida, que es el vino, y comida, las dos cosas que nos ayudaban a mantenernos en pie. Sin embargo, si recordamos esto,
se empezó a mantener esa distancia después de 1717 entre los antiguos y modernos, con los que vendrían a ser los más recientes, los posmodernistas y los posantiguos, diría yo, ya que se empezó a exigir más el guardar el secreto, porque venía una época de discreción, no de secretismo, y se mantenía en ese momento la transmisión oral, auditiva, o sea, de boca a oído. Creo que eso influye mucho en lo que dijo Jorge Norberto y que con mucha curiosidad Denis Rodríguez se pudo observar y creo que todos los que estamos aquí pudimos ver. Si se dan cuenta, las planchas de trazar más modernas tienen cada vez menos elementos. No sé si Jorge Norberto, pudiendo abusar de su gentil atención, podría volver a compartir la pantalla, hermano querido, y poner esa plancha de trazar para que Denis y los demás aquí presentes podamos observar, en donde se ven las tres ventanas con rejas, que quisiera, si usted me permite, hacer una locución Sí. antes de retirarme. Y vamos a observar esto porque es importantísimo que Denis, que es un estudioso también, igual que ustedes, igual que todos nosotros, podamos obtener esto. A ver, esa ya la vimos. Vamos a poner una posterior a esta, en donde estaba exclusivamente un tracing board, una plancha de trazar. Ah, ya sé cuál es, sí, sí. Exacto, exacto. Vamos ahí. Y vamos a tratar de explicarle a los hermanos maestros más jóvenes esa de allí. Yo quisiera, Denis, que tú pudieras con el cursor enseñar estas tres ventanas que están justo allí en esa logia, con esa plancha trazada de aprendiz masón. No, la anterior, esta de aquí. Esta, Para sí. nuestros hermanos, exacto, ahí hay tres ventanas que ya en las nuevas planchas, inclusive en las posteriores de Bowring y las de Harris, ya no las vemos. Y esas tres ventanas tienen rejas. Y esas tres ventanas con rejas se dirigen hacia las tres disposiciones, que son el venerable al oriente, el segundo vigilante que está hacia el sur y el primer vigilante que está hacia el occidente. Primera cosa. Segunda cosa, en estas tracing board que ustedes observan allí se encuentran las rejas exclusivamente en el grado de aprendiz. Exclusivamente en el grado de aprendiz. Porque es alguien a quien todavía se le obliga a ver, pero observar y callar. No es posible que el aprendiz tenga en ese momento o en su grado, tenía expresión de voz, simplemente lo que dijo nuestro hermano Jorge Norberto. Y recordando los antiguos profesores nuestros, decían que por eso el signo de orden, el signo penal, obviamente impedía con ese signo cultural que el hermano aprendiz pudiera transmitir algo más. Ya en las planchas posteriores de compañero framasón, no voy a hablar más porque obviamente aquí pueden haber compañeros, hay diferencia en esas ventanas y en las de maestros obviamente más. Simplemente eso como para que Denis se sienta más contento de haber venido a la charla, igual que nosotros con que le haya venido, a Jorge Norberto. No quiero hablar más porque si no les quitaría a ustedes el resto del tiempo. Y hay una mano levantada de Ricardo Pérez. En mi palabra, hermanos queridos, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, querido hermano. hermano Jesse, por tus grandes aportes. Hago una pausa comercial antes de darle nuestra palabra al ilustre hermano Ricardo. Por favor, en el chat de la reunión se encuentra un formulario. Les pido de favor que lo llenen. Básicamente les preguntamos cómo les ha parecido la conferencia y también les hacemos preguntas de qué otros temas les gustaría tratar en futuras conferencias o futuras charlas. Entonces, eso nos ayuda a que el día de mañana podamos abarcar temas que a lo mejor desconocíamos que eran de interés de los hermanos y de esa manera los logramos identificar. De mi parte también, nuevamente, para los hermanos que no estuvieron presentes al inicio de la charla, me permito compartir, nuestro gran maestro lo nombró a nuestro ilustre y poderoso hermano Jorge Norberto como hermano, y voy a compartir con ustedes para que se pueda ver. Como miembro honorario de la Gran Logia del Ecuador, creo que es algo importante de mencionar y les comparto con los hermanos que no estuvieron presentes. Esto de aquí, por lo dispuesto por el gran maestro, tengo que encontrar la forma y método de hacerle llegar a nuestro ilustre hermano para que sea entregado en sus manos. Y nada, esto es una muestra de agradecimiento de parte de todos los hermanos que conformamos la Gran Logia del Ecuador. Eh,
Creo que te congelaste, Luigi. Sin más, parece que cuando hice ese cambio la computadora no le gustó, pero bueno, me cambié al iPad, estoy aquí conectado. Vamos a permitir el uso de la palabra a nuestro querido y respetado hermano Ricardo y con eso cerraríamos esta gran jornada masónica. Muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra. Con vuestra venia, muy respetable gran maestro, 3 veces poderoso Jesse León, ilustre y poderoso Sí, hermano Norberto. ¿Sí me escuchan? Disculpen. Sí, ok. Bueno, muchas gracias por permitirme el libre uso de la palabra. Mi nombre es Ricardo Arturo Pérez Baque. Para mí realmente es un honor, ilustre y poderoso hermano Jorge Norberto Cornejo, poder por lo menos conocerle por videoconferencia. Yo soy un masón que estudia mucho el escocismo y tengo muchas referencias conforme a vuestra enciclopedia, que me parece maravillosa, espectacular y sobre todo puntual y objetiva. Muchísimas gracias, realmente de usted he aprendido, creo que el 70% de masonería de lo que yo sé. Y me he alimentado de otros autores, Colin, René Guédon también tiene por ahí cosas interesantes, difiero también en algunas cosas con René Guédon. Concuerdo 100% con vuestra perspectiva de no inmiscuir o no mezclar básicamente los dogmas religiosos con la masonería. Comparto 100% eso con usted, ilustre y poderoso hermano. Por otra parte, en base a lo que se estuvo hablando, si bien es cierto la masonería dentro de su cuerpo como tal, en esencia es esotérica, es herética y es ocultista desde mi perspectiva, el miembro que transita o que decide transitar un ejemplo espectacular puso referente a la iniciación, que cada uno de nosotros nos ha pasado. Debemos entender y comprender que nosotros estamos acercándonos hacia ciertos planos o ciertas energías divinas. Y eso nos conlleva a que dentro de nosotros se abran cierto entendimiento, ciertos portales, ciertas cosas que yacen dormidas como tal, ¿no? Entonces, entendiendo y comprendiendo ese principio, debemos nosotros entender y también aceptar que dentro de todo este compendio que está dentro de nosotros mismos, van a haber cosas que nosotros negamos y justamente negar eso no nos permite crecer. No quiero extenderme más allá, ni tampoco quiero decir otros temas, ya que estamos hablando en grado aprendiz y por ahí algunos aprendices me han escrito que inclusive ellos se encuentran asombrados por lo que se ha hablado en este momento, que creen que no es de este grado. Y sí, se ha hablado específicamente del grado de aprendiz en su esencia y contexto como tal, ¿no? Muchísimas gracias, ilustre hermano Luis. Realmente esta conferencia ha sido maravillosa. Ojalá que no sea la última que nos comparta nuestro ilustre y poderoso hermano Jorge Norberto. Y muchísimas gracias, pues, ¿no?, por hacer esto a nivel de la Gran Logia del Ecuador. Es mi palabra. Tu palabra, querido y respetado hermano. Bueno, nuevamente agradecerles a todos por su presencia. La masonería es, como ustedes lo conocen, ante todo vivencial y se vive en fraternidad. Y creo que el hecho de compartir las ideas nos ha nutrido el día de hoy a todos. Siempre menciono algo que es una opinión, pero no deja de ser cierto, que hoy día la humanidad de cierta forma ha ganado. ¿Por qué? Porque grandes mentes y hombres nos hemos reunido para hablar de virtudes, para hablar de ética, para hablar de honor, para hablar de masonería, que son cosas que construyen en la humanidad. En épocas de guerra, en épocas de tanta necesidad alrededor del mundo, solo el hecho de habernos reunido ya es una gran victoria para la humanidad. Sepan ustedes que el conocimiento adquirido el día de hoy seguramente hará eco en el fondo de ustedes
ustedes podrán hacer uso de ese conocimiento para el bienestar de ustedes, de sus familias y de sus comunidades inmediatas. Dentro de ese efecto de poner en práctica lo aprendido es donde se encuentra esa magia de la masonería que nosotros practicamos y nos agrada, porque al final del día lo más poderoso del conocimiento es cuando se pone en práctica. De mi parte, agradecerte, ilustre poderoso hermano, como tú te lo anticipabas, los hermanos en Ecuador te tenemos un gran aprecio y una gran consideración. Me pondré en contacto contigo no solo para hacerte llegar el certificado de la Gran Logia del Ecuador en tus manos, sino también para comprometerte en futuras conferencias de otros grados y capaz también de Supremo Consejo. Aquí está mi ilustre poderoso hermano Jesse, que las podríamos hacer de la mano con él. De mi parte, también informarle a todos los hermanos presentes que la próxima semana, el día miércoles 22 de octubre, a las 8 de la noche, hora Ecuador, tendremos la participación del ilustre y poderoso hermano Vicente Cárdenas, que nos va a dar una presentación del rito de silencio y de reflexión. Entonces, queda de una vez todos cordialmente invitados. Haremos llegar la información por WhatsApp y correo electrónico a los hermanos que han tenido la amabilidad de compartir sus datos en el formulario. Nuevamente les dejo el formulario para que por favor pongan su teléfono y correo, así es más fácil hacerles llegar la información a cada uno de ustedes y también conocer cuáles son los temas de interés para las siguientes cátedras masónicas. De mi parte, agradecerle a todos, desearles que el gran arquitecto del universo los bendiga a ustedes y a cada uno de los miembros de su hogar, enviarles un tipo de abrazo fraterno a la distancia y electrónico y esperar vernos pronto en nuestra próxima cátedra masónica. Querido y respetado hermano Norberto, no sé si nos quieres dar unas palabras para poder cerrar la conferencia, con tu venia. Bueno, simplemente muchísimas gracias. La pasé muy bien. A veces en estas conferencias hay onda y hay ida y vuelta y a veces no. En esta oportunidad sí, hubo ida y vuelta, me sentí muy cómodo, me sentí entre hermanos, sentí la vibración fraternal, por así decir. Así que bueno, me voy con un salario grande recibido por mi parte y verdaderamente el día de mañana cuando me levante voy a levantarme muy contento recordando la experiencia de esta noche. Así que bueno, solo eso. Buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias. Un abrazo fraternal con todos. Cuídense, por favor. Y abrazo igual para todos. Muchas gracias. Muy amables, gracias, ilustre poderoso hermano Jorge Norberto, venerable maestro Luigi, ilustre y poderoso hermano Jesse, ilustres hermanos, queridos y respetados hermanos, queridos hermanos todos, un excelente salario en esta noche. Muchas gracias, ilustre poderoso hermano. Muchas gracias. Un gusto en saludarnos. Muchas gracias por las luces de la noche de hoy. Un abrazo fraterno, hermanos. Gracias, hermano. Gracias por Querido acompañarnos. hermano, noche. no sé si te puedes quedar un segundito. Les envío un triple abrazo, querido y respetado hermano Jorge. Me pondré en contacto contigo por correo para seguir conversando. Triple abrazo con todos, hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones.